Hola a todas y a todos, estamos ya en el video 2, en la sesión 2 de este módulo, donde vamos a desarrollar un concepto fundamental que es el de la perspectiva de género y ver, analizar cómo podemos aplicarla al derecho. Había yo terminado el video anterior haciéndoles una pregunta que confieso era un poco tramposa, porque para responder a la pregunta que les dejé de que vieran ustedes y analizaron por qué esta diferencia sexual entre mujeres y hombres se ha ido convirtiendo y la tenemos ahora concretada en una desigualdad social, precisamente requerimos utilizar una herramienta conceptual como es la perspectiva de género. Pero yo espero que les haya servido. Es una pregunta que igual pueden ustedes analizar durante mucho tiempo y que además les va a resultar muy satisfactorio ese análisis. Eh, yo voy a empezar este video de manera emocionante y para ello los voy a decepcionar y los voy a decepcionar, pero solo un poquito. Porque les voy a decir algo que sé que a ustedes les enseña, porque se enseña en prácticamente todas las facultades de derecho de todas las universidades de este mundo, y es que el derecho no es neutro. O sea, el derecho no se aplica ni sirve por igual a todas las personas, ni sirve desde luego por igual, ni se aplica por igual a todas las mujeres y a los hombres. Dice Carol Smart, que es una de las autoras que tienen ustedes incluidas en su bibliografía, que el derecho, dice ella, es sexista, el derecho es masculino y el derecho tiene género. Pero, bueno, vamos a matizar esto. Ya sé que se han decepcionado, pero no se decepcionen tanto. ¿Por qué? Porque resulta históricamente, o sea, cuando ubicamos el análisis con un contexto histórico, resulta históricamente imposible que el derecho sea neutro, porque tampoco es neutra la antropología, ni la economía, ni la sociología, ni las matemáticas, ni la arquitectura. Es decir, ningún conocimiento humano es hasta hoy neutro, porque hasta hoy, o hasta hace al menos unas cuantas décadas, dependiendo en qué ámbito del conocimiento estemos hablando, estos conocimientos han sido conformados, han sido desarrollados y han sido prácticamente propiedad mayoritariamente de los hombres. En su campo, específicamente en el campo del derecho, las mujeres hemos estado excluidas en todos los ámbitos, no solo en la creación, en la conformación de normas legales, sino también, desde luego, en la aplicación de esta norma y en su interpretación. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Regresamos a Oaxaca, que es una tierra maravillosa. María Cristina Salmorán, que fue oaxaqueña de nacimiento, una jurista mexicana muy reconocida, especialista en derecho al trabajo, fue la primera mujer que ocupó la presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y fíjense, fue la primera ministra de la Suprema Corte de la Nación prácticamente ayer. Ella fue electa magistrada de la Suprema en 1961. Recordemos que solo unos pocos años antes, en 1954, las mujeres tuvieron reconocido su derecho a votar y ser votadas en elecciones federales. Unos pocos años antes se nos había reconocido ese derecho, pero solo en las elecciones municipales. Esto que pueden parecer que en un principio son como hechos aislados y desconectados, no lo son. Solamente pónganse a pensar y reflexionar. Si las mujeres estábamos excluidas de la vida política, o sea, no podíamos ser diputadas, ni podíamos ser senadoras, no podíamos ser gobernadoras, bueno, no podíamos, sí podíamos, pero las normas culturales nos impedían ser gobernadoras, presidentas municipales, edilas y todo lo demás. Es decir, si no teníamos acceso a la vida política, si no teníamos tampoco presencia en el poder legislativo, ¿en qué se tradujo esto? Pues esto se tradujo en que tanto las necesidades como las exigencias de las mujeres y las niñas no fueran contempladas en todo lo que es la elaboración y la implementación de leyes y de políticas públicas. Debo decir, en defensa del derecho, que es una
ciencia y una disciplina que yo admiro en lo personal, que el derecho fue considerado desde los inicios del movimiento feminista en el siglo XIX como una herramienta fundamental para los derechos de las mujeres. Esto creo que es, lo tienen que tener las y los estudiosos del derecho como orgullo, porque las feministas desde el siglo XIX consideraban dos ámbitos fundamentales para el desarrollo de los derechos. Uno era el ámbito educativo, desde luego, era fundamental y sigue siendo fundamental para nosotras el acceso total de las niñas y de las adolescentes al sistema educativo, no solamente el acceso, sino su permanencia, que es un gran problema que tenemos en el país, pero por el otro tenían claro, y lo tenemos claro todavía en el presente, que el derecho puede ser una herramienta, un instrumento, un mecanismo fundamental para realizar cambios en las relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque a través de la creación de leyes se genera no solamente opinión, sino que se pueden promover las transformaciones necesarias para crear una sociedad más justa y más igualitaria, que es el fin último de todos nuestros trabajos y de todos nuestros estudios y de todos nuestros análisis. Sin embargo, a pesar de considerar que el derecho era una herramienta fundamental, desde luego que ha habido a través de los años una crítica feminista al derecho tal como estaba concebido hasta o como había sido concebida hasta el momento. Es una crítica muy amplia, la encontrarán también en la bibliografía de este curso, pero yo les voy a señalar dos, tres hechos que me parecen fundamentales en esta crítica. Por un lado, que las feministas criticaban en sí misma a la teoría del derecho, es decir, lo que criticaban es que esa teoría del derecho había sido construida exclusivamente desde el punto de vista masculino y reflejando desde luego los intereses y los valores masculinos. Acuérdense de nuestro primer video, de nuestra primera sesión, donde hayamos dejado muy claro que culturalmente nosotras en nuestra cultura diferenciamos entre mujeres y hombres y se les adscriben derechos y prohibiciones a cada uno de esos géneros. Bueno, el derecho no podía ser menos y siguió reflejando en su construcción teórica los intereses masculinos porque las mujeres estaban excluidas totalmente de la conformación de esas leyes. Entonces, teníamos que, incluso, dicen las teóricas, aunque a veces se tomaran en cuenta de alguna manera los intereses de las mujeres, eran tomados en cuenta en la teoría del derecho de manera muy sesgada y terminaba siendo, por lo tanto, discriminatoria para las mujeres y favoreciendo a los hombres. Hay históricamente un trabajo muy importante de la teórica de Susan Estrich, que trabajó específicamente durante mucho tiempo sobre la temática de la violación, y ella explica esta cuestión de que aunque las mujeres o los intereses de las mujeres puedan estar incluidos en el derecho, la aplicación de ese derecho puede ser discriminatoria. Ustedes como operadoras, como operadores de justicia, como ministerios públicos, como asesoras y asesores jurídicos, saben perfectamente lo complicado que puede ser para una mujer, lo discriminatorio y el largo calvario que puede ser para una mujer, no digamos para una niña o un adolescente, presentar una denuncia por violación y que en el momento de presentar la denuncia, es decir, tenemos el delito tipificado en nuestros códigos, o sea, está reconocido, hay un hecho de violencia contra las mujeres, pero el acceso a la justicia, en ese proceso de acceso a la justicia, es donde no se concreta esa igualdad y ese reconocimiento de las necesidades de las mujeres, porque en ese proceso se produce lo que ustedes seguramente ya habrán visto en módulos anteriores, que son los procesos de revictimización de las mujeres, es decir, un proceso de revictimización es que las mujeres vayan a denunciar y no sean creídas, que las mujeres vayan a denunciar y las preguntas que se les realicen sean totalmente discriminatorias y violatorias nuevamente de sus derechos.
Esa fue una parte de la crítica a la construcción en sí misma de la teoría del derecho. Otra fue instituciones jurídicas. Este es un campo amplísimo porque ahí podemos ver la construcción de normas jurídicas en todos los aspectos, en la cuestión de política, con el derecho al sufragio, por ejemplo, en la cuestión educativa, con las prohibiciones que había en muchos países para que las mujeres accedieran a las universidades, por ejemplo. No les cuento nada de lo que se trata de la parte de derechos sexuales y reproductivos, donde incluso hoy vemos como muchas entidades federativas se están volviendo a consagrar en las constituciones estatales el derecho a la protección de la vida desde la concepción, lo cual es atentatorio a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En fin, es un camino amplio el de esta crítica. A ver, resultado de esa diferenciación que hicimos inicial entre sexo y género, hubo un producto teórico, analítico y desde luego político que fue justamente la perspectiva de género. No hubiera sido posible construir esta perspectiva si no teníamos esa diferenciación primera entre las categorías de sexo y de género. Hay muchas definiciones que si ustedes googlean perspectiva de género, le van a aparecer 3 millones de definiciones. Yo siempre uso una porque además me parece que tiene un valor político importante en nuestro país. Fíjense, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que construyeron desde luego académicas y diputadas con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, contiene una definición de perspectiva de género. Es decir, logramos que esa definición que se había construido en el ámbito académico pasara al ámbito legal y quedara consagrada en uno de nuestros cuerpos normativos más importantes para la defensa de nuestros derechos y específicamente del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo les pido que vayan a la Ley General de Acceso y a sus leyes estatales. Prácticamente todas recogen esta misma definición de la perspectiva de género que nos da los elementos fundamentales que podemos aplicar también al campo del derecho. ¿Cuáles son esos elementos? Rápidamente. Uno, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Es decir, no se analizan a las mujeres y a los hombres como machos y hembras de la especie, sino ya desde la categoría de género, cómo han sido construidas, cuáles son las diferencias, las desigualdades que existen en todos los campos. ¿Cuál es el objetivo de los análisis con perspectiva de género? Justamente desmontar las condiciones de vida de mujeres y hombres para promover el logro de la igualdad en todos los aspectos entre mujeres y hombres, que para nosotras es fundamental. Entonces, ¿qué nos permite el aplicar la perspectiva de género en nuestros estudios, en nuestras políticas públicas, en la construcción de leyes, en la aplicación del derecho, en los más diferentes ámbitos? Varias cosas. Primero, tenemos que reconocer algo que es fundamental en nuestra construcción de género, que es cómo se construyen las relaciones de poder entre mujeres y hombres. En nuestra sociedad, mujeres y hombres no tenemos el mismo poder ni los mismos poderes. Son generalmente los hombres los que tienen mayor poder y las mujeres estamos en condiciones de desigualdad, de subordinación con respecto a los hombres. ¿Qué otra cosa nos permite la perspectiva de género? Visibilizar las necesidades de las mujeres y las niñas para que sean tomadas en cuenta en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, hasta que no se introdujo la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas, pues las políticas públicas se elaboraban como si todo el mundo fuéramos iguales, como si hubiera un sujeto neutro, como en el derecho, al que se dirigían esas políticas públicas, cuando sabemos que en realidad esas políticas públicas se dirigen específicamente y atañen y tienen que ver con las vidas concretas y las necesidades concretas de mujeres y hombres. Entonces, hacer políticas públicas con perspectiva de género, que prácticamente es un acuerdo ya no solo nacional, sino internacional, que se logra con más o menos éxito
en nuestro país implica eso, que sepamos ver, visibilizar a las mujeres, reconocer sus necesidades y que entonces esas necesidades se plasmen en las políticas públicas. Bueno, desde luego que en el campo del derecho nos aplica exactamente lo mismo. Cuando nosotros analizamos en los diferentes aspectos, digamos, del derecho, por ejemplo, la legislación que se elabora en nuestro país, es ya un mandato también que esa legislación se tiene que elaborar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si no las leyes consideran que se dirigen a un sujeto neutro que desde luego es enunciado de manera masculina porque se supone que el enunciado en masculino abarca a mujeres y hombres. Hoy hemos desmontado esa premisa y decimos no, por eso de ahí la exigencia de lo que se llama el lenguaje incluyente. No, tenemos que hablar de las mujeres y los hombres porque sus necesidades son diferentes y por lo tanto tenemos que crear en determinados momentos leyes específicas. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el ejemplo más claro que ustedes tienen de por qué es necesario crear leyes con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque cuando nosotras creamos esa ley había un problema específico de las mujeres. Violencia había, estamos hablando del año 2006, violencia claro que había en muchos espacios sociales de nuestro país, pero las mujeres, por su condición de género, tenían unas condiciones, vivían unas condiciones de violencia específicas. Lo importante de la ley general y de todo el campo normativo que se ha desarrollado y de toda la aplicación del derecho que se ha desarrollado a partir de esa ley general estriba en el reconocimiento fundamental de algo, que es que las mujeres sufrimos violencia por solo ser mujeres. Miren, eso es un punto fundamental que no siempre se entiende. No somos víctimas de violencia porque pertenezcamos a una banda delincuencial, no somos víctimas de violencia porque vayamos a atracar a alguien, no somos víctimas de violencia porque seamos secuestradoras, no. Somos víctimas de violencia y ustedes en este curso en específico lo saben mejor que nadie porque este curso es sobre violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, ustedes saben que las mujeres somos víctimas de violencia por el solo hecho de ser mujeres en cualquier etapa de nuestra vida, ¿eh? Niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres de la tercera edad. Y ese era el punto central que teníamos que incorporar en nuestro campo normativo. Teníamos ya las leyes de violencia en el ámbito familiar, pero teníamos que incluir una que relevara y que protegiera a las mujeres de los tipos y modalidades que sufrimos solo por el hecho de ser mujeres. Creo que esto es muy importante también para su reflexión sobre cuál es la importancia de la perspectiva de género dentro de la práctica del derecho, de la teoría del derecho. Otro punto que me parece fundamental y que han relevado muchas de las especialistas que analizan este tema. Efectivamente, podemos tener leyes construidas con perspectiva de género, una noción del derecho con perspectiva de género, pero un segundo paso es cómo aplican esas leyes y esas normas las y los operadores de justicia. Es decir, a veces la aplicación de la norma jurídica contraviene el principio de igualdad y no discriminación. Y por eso la necesidad de formar, pero no formar en abstracto y así como si fuera una cosa light. Nosotros hemos insistido y es fundamental que la formación de las y los operadores de justicia sea una formación altamente especializada, porque ustedes realizan un trabajo altamente especializado. Entonces, esta formación tiene que ser altamente especializada, pero además tiene que ser continua. Yo sé que muchas y muchos de ustedes dicen, porque me ha tocado en los cursos presenciales que he impartido, decir, oigan, ya tenemos mucho trabajo y además ahora formarnos en perspectiva de género, sí, hay que formarse en perspectiva de género, es un
mandato fundamental. Responde además a compromisos internacionales que México tiene en la materia en base a su adscripción a convenciones tan importantes como la CEDAW o la Belén do Pará, que mandatan de manera obligatoria esa formación especializada a todo el personal del Estado que atiende la violencia a las mujeres víctimas de violencia. Pero además yo creo que es, y me ha tocado verlo de verdad, porque es un compromiso de ustedes mismas, de ustedes mismos con su trabajo, con el perfeccionamiento de sus herramientas para realizar de la mejor manera el trabajo tan importante que es la atención de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes víctimas de violencia. Yo les pido desde luego que se remitan a toda la bibliografía que ustedes tienen, donde van a ver todo esto mucho más desarrollado y termino diciéndoles que desde luego para mí la aplicación de la perspectiva de género en el derecho, en el quehacer cotidiano que ustedes desarrollan en diferentes ámbitos, pero que todos están relacionados de una manera u otra con los derechos de las niñas, adolescentes, de las mujeres. Creo que todas y todos compartimos ese fin último, que es el logro de la igualdad total y plena entre mujeres y hombres. Y voy a terminar con unas palabras de la magistrada española, la magistrada Vilés, que dice que desde luego que la aplicación, a partir de esta aplicación de la perspectiva de género en el derecho, dice ella, probablemente, dice, podamos arribar al punto en que tal vez se pueda prescindir definitivamente de la sensación de que el derecho tiene género y que ese género es masculino. Es decir, esa es nuestra esperanza, que el derecho sea un campo que tome en consideración las necesidades y las exigencias tanto de mujeres como de hombres en un terreno igualitario. Yo les pido desde luego, como ejercicio, digamos, ya tenían aquel primero que les dejamos de ver, que les dejé de las diferencias entre sexo y género, bueno, que analicen con vistas a la siguiente sesión precisamente su quehacer profesional y cómo, si es que no aplican todavía la perspectiva de género, cómo podrían aplicar la perspectiva de género con el objetivo de mejorar el trabajo que ustedes realizan y estoy segura subsanar muchas lagunas que ustedes mismas y ustedes mismos saben que existe en sus labores cotidianos cuando no se aplica esta perspectiva de género. Muchísimas gracias.